rápida de lo que es la célula para entender la patología general celular. Ya en la anterior clase habíamos visto de manera general todos los conceptos de patología general, pero ahora vamos a empezar a estudiarlo desde una parte microscópica hacia una parte macroscópica. Por eso es importante recordar a la estructura más microscópica de nuestro cuerpo, que vienen a ser las células. ¿Qué son las células, chicos? A ver, recordando histología o fisiología, ¿qué recuerdan de la célula? Que me puedan decir. ¿Alguna idea de la célula? En la parte vital de todo ser vivo. Ya, ¿qué más? ¿Algo más? La unidad funcional del organismo, de todo organismo. Ya, está bien. Es la parte estructural, es la parte funcional de todo organismo vivo. Cuando hablamos de célula, no solo nos vamos a referir a que es del ser humano, ¿no? Sino de todo organismo vivo. Obviamente que vamos a tener que estudiar las mutaciones o alteraciones celulares que se dan en nuestro cuerpo por la presencia de alguna patología, ¿no? Como ser vivo. Pero no olvidemos que las células que vayan a modificar esa estructura pueden ser por un agente bacteriano que tiene una característica celular propia que va a venir a mutar en nuestro cuerpo. Entonces, con las ideas que ustedes me acaban de dar, vamos a hablar de la célula. Es verdad, es la unidad anatómica o morfológica del sistema humano, que engrana esta estructura con la funcionalidad. ¿Eso qué quiere decir? Que también es una unidad fisiológica de todo ser vivo. Esta estructura es el elemento más pequeño que se puede observar en cualquier ser vivo, desde los animales vegetales hasta el ser humano. Ahora, por lo general, cuando hablamos de esta unidad anatómica, fisiológica y funcional, también hablamos de que de acuerdo a la cantidad de células y a la cantidad de estructuras que estén formando a este ser humano, se las puede clasificar con los términos de unicelulares, cuando solo están formados por una única célula, como son los protozoos, algunas bacterias, y de seres pluricelulares. En este caso, ¿el ser humano es un ser unicelular o pluricelular? ¿Qué me dicen ustedes? Pluricelular. Exacto, somos seres pluricelulares porque estamos formados por diversas cantidades de células considerando la forma, el tipo, su estructura y su funcionalidad. Por eso somos seres pluricelulares. Por lo general tenemos más o menos billones de células en nuestro cuerpo, billones. Entonces, tenemos bastante cantidad de células distribuidos por su especialidad en el cuerpo humano. Por lo general, cada célula tiene una vista microscópica. Eso nos puede dar un tamaño estandarizado del mismo, que son 10 micras, y un tamaño aproximadamente de un nanogramo. Por lo tanto, esas son las unidades de medida generales o básicas de una célula. Pueden existir obviamente células de más tamaño, como es la célula nerviosa del nervio ciático, ¿no es cierto? Que es una de las células más grandes de nuestro cuerpo. O pueden existir células más pequeñas que se encuentran, por ejemplo, en el sistema olfativo u otros tejidos. Ahora, por lo general, una estructura celular va a poseer un núcleo, que es el que va a llevar el determinante genético, aunque existen organelos que van a estar distribuidos en todo el contenido celular y que en algunas circunstancias de algún tejido especializado se poseen dos núcleos.
Ahora, la célula es una estructura que nos va a permitir tener la capacidad de pasar información genética de una generación a otra generación. Pues esta va a almacenar la organización molecular de esta información genética. Estamos hablando del ADN y el ARN. Otra situación es que una célula tiene la capacidad también de poseer nutrientes y transmisores de energía a otras estructuras o en conjunto transmisores de energía a un tejido en específico. No obstante, la célula también nos permite generar la síntesis de moléculas grandes para la nutrición celular. En este sentido, podríamos decir que una célula tiene características termodinámicas, la cual nos permite activar estructuras que puedan mejorar la funcionalidad y la supervivencia celular. Por lo tanto, esta va a tener un carácter especializado según el tejido al que vaya a pertenecer. Ahora, las células permanecen totalmente organizadas con el fin de mejorar la entropía de su entorno. ¿Qué quiere decir? Con el fin de mejorar su medio ambiente de supervivencia. ¿Qué características tiene una célula, chicos? Va a tener una característica denominada individualidad. Cuando hablamos de la individualidad, vamos a decir que estas células van a estar formadas por una envoltura denominada membrana celular, que es una bicapa lipídica, en la cual se van a estar estructurados, por así decirlo, polisacáridos, hongos y vegetales nutrientes a la célula. Esta membrana puede definir la forma y la individualidad celular que tenemos, porque va a permitirse aislarse de una con otra célula para tener un determinante propio celular. Ahora, otra característica es que esta célula tiene un medio interno acuoso, lo que nosotros conocemos como citoplasma, el cual va a mejorar y también va a ayudar a determinar la forma de este tejido celular. En este líquido que va a haber dentro de la célula, denominado citoplasma, van a flotar los organelos celulares. Además de eso, les decía hace un momento, una característica propia de las células es que tiene un material genético, que es el ADN, y que gracias a este contenido genético que les estoy marcando en este momento, se puede tener las características hereditarias de una generación hacia otra generación. Por eso hay personas que tienen un parecido físico a lo que es sus abuelos, sus papás o su mamá, dependiendo. Y también una herencia genética actitudinal. ¿Qué quiere decir? Que va a heredar las características de desarrollo socioafectivo también de una generación antecesora a su propia generación. Otra sustancia que va a estar con material genético es el ARN, que más que todo va a controlar el funcionamiento de la integración del ADN en el núcleo celular. Otra importante situación que envuelve a la célula es que va a contener enzimas y proteínas que junto con las sustancias fundamentales y biomoléculas van a permitir un metabolismo activo dentro de este tejido. Ahora, algo que tenemos que ir rescatando es que las células
como ustedes pueden observar, tienen las capacidades propias de nutrirse, crecer, multiplicarse, diferenciarse y generar un proceso de señalización y evolución celular. Cuando hablo de la nutrición, eso quiere decir que estas estructuras van a tomar del medio que les rodea, es decir, del citoplasma, las sustancias fundamentales para poderlas transformar en lo que es la energía que permite el metabolismo celular y desechar también las sustancias que hayan sido degradadas por el metabolismo. Cuando hablo del crecimiento y de la multiplicación de las células, hace referencia a la capacidad de autodesarrollarse, considerando los pasos de supervivencia hasta su crecimiento total. Y por otra parte, la división celular, en la cual va a poder dividirse esta célula en una original y en otra idéntica a ella misma. ¿Con el fin de qué? De proteger y restituir algún tejido lesionado. Por eso cuando ustedes se cortan o entran a cirugía y tienen un corte, les aparece una cicatriz que muchas veces queda un poco más gruesa, más pronunciada, hasta de diferente color. Ese proceso de cicatrización se va a dar gracias a lo que es el crecimiento y multiplicación celular a través de la división celular para ir reorganizando ese tejido dañado. Ahora, esta otra característica denominada diferenciación celular permite que muchas células puedan generar cambios en cuanto a la forma o la función. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una célula se va a diferenciar, se forma alguna sustancia fundamental o estructuras que no estaban previamente formadas en esa estructura. Por lo general, esta situación de diferenciación celular es muy común cuando estamos ante un fenómeno patológico, por lo cual nosotros, como forma de autodefensa en nuestro organismo, empezamos a crear células y estructuras especializadas nuevas a través de esta diferenciación celular, todo con el fin de generar la supervivencia del tejido lesionado. Entonces, una forma de autoprotección frente a una enfermedad va a generar esta función de diferenciación celular. ¿Me están entendiendo ahí, chicos, o hay alguna duda para poder repetir? Chicos. Está bien, Sí, Liz. está bien, Elisen. Ya. Ahora, otra situación es la señalización celular. Esta señalización celular hace referencia a que las células van a reaccionar ante estímulos químicos y físicos. ¿Qué quiere decir? Van a haber situaciones que vengan del medio externo, por decirles un trauma directo, un golpe, una cortadura, o de situaciones que vengan de su medio interno, como una acidez estomacal, una constipación, un reflujo, ¿no es cierto? En este caso, las células van a generar una actuación movilizada ante los estímulos que están recibiendo y van a generar un proceso que se llama quimiotaxis. ¿Qué quiere decir? Que se va a comunicar con otra célula para generar mensajes o señales químicas a través de unos neurotransmisores en el cual ellos demanden una situación de normalización u homeostasis celular. Esto con el fin de que mantengamos un equilibrio funcional y estructural del tejido que pueda ser potencialmente dañado. Bien, como última característica funcional de la célula, vamos a hablar de la evolución celular. ¿Qué significa esto?
que los organismos unicelulares pueden modificar su conformación estructural y evolucionar hasta estructuras pluricelulares. Esto significa que va a generarse un cambio hereditario y que puede influir en la adaptación funcional de la célula. Obviamente que para eso va a haber un medio de adaptación donde la célula unicelular, al dividirse y multiplicarse y generarse como estructura pluricelular, tenga algunas alteraciones o fallas biológicas en su desarrollo, la cual por lo general da origen a alguna asociación patológica. No es muy frecuente, pero es una función del tejido celular. Bien, eso en cuanto a lo que son características propias fisiológicas de la célula. Por otra parte, chicos, la célula va a tener también, va a tener formas celulares. Por lo general, estas fórmulas celulares van a ser muy variables o regulares y van a tener también células de forma estable, regular o típica. Entre la forma típica son las células que conocemos, ¿no es cierto? Redondeadas o esféricas y que tienen en su interior contenidos celulares. Pero existen formas celulares un poquito más complejas. ¿Cuáles van a ser estas formas celulares más complejas? Vamos a tener células isodiamétricas. Estas células isodiamétricas van a tener una característica muy importante porque van a ser de forma esférica u ovoide. Y en algunos casos van a tomar lo que es una forma cúbica. En el cuerpo humano me pueden decir qué células esféricas conocemos o células ovoides. ¿Alguna célula esférica que ustedes conozcan? Serían, dicen, los que se encuentran en la sangre, como los basófilos, neutrófilos. Podría ser. Está bien. Una más grandecita. En la piel, dice. No, de la piel no. Una muy común es el óvulo, ¿no es cierto? Es una célula totalmente esférica que tiene las características isodiamétricas de una célula ovoide. Estas células por lo general van a ser células aisladas y libres. Por eso este tipo de células esféricas o ovoides se van a encontrar, como había dicho su compañera, en la sangre, en los glóbulos blancos, por ejemplo. Y por lo general tienen una autoalimentación o una autonutrición bien individualizada, ¿no? Como los glóbulos blancos que captan el oxígeno. Y comparándolo, por ejemplo, con el óvulo, tiene también una propia nutrición, el óvulo, para enriquecerse de redes vasculares. Otro tejido que tenemos son las células aplanadas. Es así, las células aplanadas son propias del tejido epitelial. ¿Qué características tiene una célula aplanada? Por lo general, las células aplanadas se forman de una sola capa
que es el caso de los epitelios, endotelios y mesotelios. Por eso habíamos dicho que se encuentran en lo que es la piel. Tenemos también este tipo de células en lo que es la cavidad bucal, perdón, que ustedes cuando puedan desplazar su lengua van a tener un epitelio liso y plano, sin rugosidades. También forman parte de lo que es el tracto del esófago y lo que es la vagina. Si se dan cuenta, las células aplanadas van a ir a formar parte de los endotelios y los mesotelios y tienen que tener un nivel de hidratación alto. Por eso les digo, piel, cavidad bucal, esófago y vagina. Esos segmentos son tejidos altamente hidratados. Luego tenemos lo que son las células de tipo alargadas. Presentes muchas veces en lo que es las mucosas del tubo digestivo. Estas células alargadas o también denominadas fusiformes son estructuras celulares que van a estar considerando un alargamiento en lo que es su estructura y que van a cumplir diferentes funciones. Un ejemplo de estas células alargadas, aparte de las mucosas del tubo digestivo, es el tejido muscular, ¿no es cierto? Que van a tener una red de células alargadas, ramificadas y adheridas. Por último, tenemos lo que son las células estrelladas. Estas células estrelladas corresponden muy bien a las características de lo que son las neuronas. Son por lo general unas células de características fibrosas y que se encuentran en el tejido nervioso. También son estructuras que forman parte de lo que es el hígado debido a sus prolongaciones estratificadas. Es una célula que se adhiere bastantemente una con otra para ir consolidando su tejido. ¿Alguna duda de los tipos de las células, chicos? No, Liz. Ya, entonces voy a ir repitiendo y quiero que me den los ejemplos. Vamos a cambiar de diapositiva. Células de tipo esféricas u ovoides. Dos ejemplos, Rudy. El óvulo y los glóbulos blancos, Liz. Ya, muy bien. Gracias. Células aplanadas, por favor, José Carlos. Dos tipos. Se encuentra en la cavidad bucal, esófago y vagina. Ya, muy bien. Células del tipo estrelladas, por favor, Karen. Dos tipos de células estrelladas, Karen. O Nicole. Karen está en el trabajo. Nicole, dos tipos de células estrelladas. Serían las neuronas y solo serían las neuronas, dicen. Una Y más. las que dijo que las que se encuentran en el hígado debido a sus prolongaciones. Ya, está bien. Dos células del tipo alargadas, por favor, Soledad. Soledad, dos tipos de células alargadas. A ver, entonces, ¿quién está? Helen, dos tipos de células alargadas. Helen, dos tipos de células alargadas. ¿Quién me responde? Yo, Liz, A ver, Rudy. estas serían las mucosas que hay en el tubo digestivo y también las células que hay en el tejido muscular. Muy bien, Rudy.
Bien, gracias. Entonces, no se olviden de los tipos de células, porque estos tipos de células, cuando estudiemos la parte patológica, van a modificar su morfología y su funcionalidad. Y obviamente las características propias de donde se encuentran van a modificar toda la estructura de un sistema. Ahora, cuando hablamos de células, les había dado de manera general una dimensión, ¿se acuerdan? Les había dicho que son, tienen el tamaño de 5 micras y el peso de un nanogramo. Ahora, cuando estudiamos las células, también necesitamos instrumentos para poder determinar su tamaño y dimensión. Estos instrumentos van a ser, desde un punto macroscópico, simplemente una regleta, la cual va a considerar medidas en centímetros, pero si hablamos de estructuras un poco más pequeñas, vamos a tener que utilizar medidas microscópicas de un lente normal, que van a ser las micras. Y si vamos a hablar de estructuras ultramicroscópicas, vamos a tener que utilizar un microscópico eléctrico con lentes especializados para determinar aquellas estructuras más pequeñas. Si estudiamos una célula larga o más grande, tenemos el huevo de gallina que se mide en centímetros. O el caso de lo que es, les decía, la neurona del nervio ciático, que vamos a medirla en longitudes de centímetros o metros, dependiendo del biotipo de nuestro paciente. Si hablamos de estructuras más pequeñas, vamos a tener el estudio en micras, como es el estudio de las bacterias, de células eucariotas, procariotas, etc. Ahora, las células macroscópicas son aquellas que vamos a poder observar a simple vista, ¿no? Ustedes agarran un huevo, lo rompen y pueden observar completamente el contenido celular de ese tejido, de esa estructura. En cambio, si yo les doy una muestra de sangre, ustedes van a tener que utilizar un microscopio general, ¿no? Un microscopio mecánico, por así decirlo. En esta van a poder ustedes observar los contenidos celulares de los organelos, reconociendo, por ejemplo, glóbulos rojos, amebas, estafilococos u otros. También vamos a tener lo que son estructuras más microscópicas, denominadas ultramicroscópicas, las cuales van a tener que utilizar la unidad de medida del milimicrón, ¿ya? Que en abreviatura se la coloca como mu. Ese milimicrón solamente, como les había dicho hace un momento, se puede observar bajo el lente de un microscopio eléctrico que pueda generar esa amplitud de la imagen para poder estudiarla. ¿Alguna duda de las medidas celulares, chicos? No, Liz. Ya. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es la unidad de medida ultramicroscópica? ¿Qué me van a decir? El milimicrón, Liz. Ya. Si yo les digo la unidad de medida microscópica, La micra, Liz. y la unidad de medida macroscópica, El centímetro. ya, muy bien. Estamos bien. A partir de acá, vamos a ir recordando, chicos, las estructuras que conforman a una célula normal. Habíamos visto que de manera externa e interna, la célula tiene estructuras que le permiten dar forma. En este caso, vamos a empezar con el estudio de la estructura más externa, que corresponde a lo que se denomina membrana celular.
Ahora, ¿qué es la membrana celular? Primero vamos a decir que es una capa que envuelve a toda la estructura de la célula. Esta estructura denominada membrana celular va a ser una asociación supramolecular. ¿Qué quiere decir? Que van a haber diferentes membranas que van a, o más bien tejidos que van a estar incorporados en la membrana para formar una capa bicapa lipídica, en este caso se denomina, porque va a estar formada por dos estructuras. Va a ser delgada y elástica, pues va a contener lo que es el citoplasma celular, por eso necesitamos que sea elástica. Cuando se incluyen elementos dentro de esta estructura celular, la membrana tiene la capacidad de aumentar su tamaño y mejorar por decirles, alojamiento a estos organelos o elementos que ingresen dentro de la célula. Es delgada, sí, porque permite el paso de nutrientes de un medio externo a un medio interno y la salida de toxinas y desechos igual del medio interno hacia el medio externo. Se denomina bicapa lipídica porque va a estar formado de fosfolípidos y otras sustancias que van a delimitar el borde o contorno de la célula. ¿Cuál es la función de la membrana celular? Protección a la célula. Es una de las principales funciones de esta estructura. Ahora, su protección celular permite que ésta no tenga ningún tipo de roce ni mutación con otro tejido para determinar la individualidad celular. Las membranas celulares, como les he dicho, van a estar formadas por moléculas de glicerofosfolípidos, moléculas compuestas del glicerol y un grupo fosfato. Además de brindar lo que es la protección celular, nos va a permitir un anclaje al citoesqueleto. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a unir con lo que son estructuras citoplasmáticas para poder determinar la forma a esta célula. Otra función importante es la semipermeabilidad, lo que les decía hace un momento, que va a permitir el ingreso de sustancias o nutrientes hacia el interior de la célula y va a desechar por otros canales todas las sustancias de desecho. Va a tener la función de la ósmosis, que permite la difusión de solutos como iones, moléculas y gases. Y va a tener una característica funcional propia de acuerdo al tejido que éste vaya a formar. Entre la composición química de la membrana vamos a tener los lípidos, los fosfolípidos, que son antifáticas, los glucolípidos, que son moléculas también antipáticas, y los esteroides o el colesterol común. Estas estructuras se van a entrelazar unas con otras para formar dos capas. Entonces, ustedes están viendo el colesterol, que está en amarillo, como medio de unión entre lo que son los fosfolípidos. Los fosfolípidos corresponden a estas cabezas con dos salidas que se van a ir a entrelazar unas con otras. Y el medio de unión, o si quieren como pegamento intracelular, fosfolipídico, es el colesterol. Ahora, esta unión permite considerar las dos capas. Una capa más externa y una capa en relación con el medio interno. A eso se denomina bicapa fosfolipídica. ¿Alguna duda hasta este punto, chicos?
Chicos, ¿me están escuchando? ¿Alguna duda? Lice, ¿Sí? en la última parte, ¿podría repetir eso de la formación de la capa bilípida? Ya. Cuando nos encontramos estudiando la bicapa lipídica, habíamos dicho que tenemos lípidos a nivel de la membrana, lo que son los fosfolípidos antipáticos y lo que son los glucolípidos, pues eran también moléculas antipáticas. Ahora, como medio de unión, vamos a tener a los esteroides denominados colesterol simple. Ahora, lípidos, propiamente, chicos, van a ser estas cabezas circulares. Ustedes están bien. Entonces voy a poner una L. Tenemos aquí a los lípidos. Cuando están unidos a lo que son los fosfolípidos, que vienen a ser esta cola, vamos a hablar, perdón, cuando están unidos a una molécula de fosfórica, vamos a hablar de que estamos con la unión de lo que son los fosfolípidos. Entonces, la cabeza, lípido. Las colas, lo que viene a ser los contenidos fosfóricos. Cuando unimos estas estructuras, vamos a tener un fosfolípido. Se va a formar dos capas de fosfolípidos. Una que va a estar en relación con el medio interno y otra que va a estar en relación con el medio externo. Ambas, cuando se unen a través de lo que son moléculas de colesterol, vamos a decir que estas que están en amarillo es el colesterol, van a trabajar como una forma de pegamento membranoso que va a poder unir de manera transversal los fosfolípidos, generando una unión de esta capa, o más bien de esta bicapa fosfolipídica. Tenemos entonces una capa fosfolipídica que va a estar en relación con el medio externo y una capa fosfolipídica que va a estar con el medio interno. Ambas, en su unión de estas estructuras, forman la bicapa fosfolipídica de la membrana celular. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? No. Ya. Esto se va a cortar en 1 minuto, chicos. Entonces, lo que vamos a hacer es que se tomen su recreo hasta las 10:15. Y 10:15 volvemos a conectarnos para continuar todos los elementos